Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora, una noticia que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, y créanme, nosotros también. Estamos aquí para hablar de Can y Demet, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco, y más específicamente, de algo que muchos hemos soñado ver suceder, su inminente boda. Si eres fanático de las historias de amor que te atrapan, que te hacen suspirar y soñar despierto, entonces este vídeo es para ti. Vamos a sumergirnos en todo lo que rodea a esta posible unión, en los rumores, en las señales y por supuesto, en toda la emoción que esto genera. Pero antes de que nos vayamos de cabeza a este apasionante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no son parte de esta increíble comunidad, si es la primera vez que aterrizan en nuestro canal, les pido de corazón que le den ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, todas esas dosis de entretenimiento, noticias y análisis que preparamos con tanto cariño para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desgranar todo sobre Can y Demet a punto de casarse. Es innegable que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir trasciende la pantalla. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, su conexión fue instantánea, tanto para los fans como, al parecer, para ellos mismos. Vimos cómo sus personajes, Candibit y Sanemayden, se enamoraban perdidamente con todos los altibajos, las idas y venidas, las reconciliaciones apasionadas que nos hicieron vivir al límite cada capítulo. Y esa magia que transmitían en cada escena, ese brillo en los ojos, esa complicidad, bueno, eso es algo que no se improvisa. Se sentía real, ¿verdad? Y para los seguidores más acérrimos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse rápidamente. Cada aparición pública conjunta, cada comentario, cada me gusta en redes sociales era analizado con lupa, buscando la más mínima señal de que esa conexión en pantalla también existía en sus vidas privadas. Y las señales, queridos amigos, han sido muchas y muy alentadoras. A lo largo de los años hemos sido testigos de cómo su amistad, o quizás algo más, se ha mantenido. A pesar de sus carreras individuales que los han llevado por caminos diferentes en cuanto a proyectos, siempre ha habido un hilo conductor, una admiración mutua que se percibe. Hemos visto a Can dedicarle palabras de cariño y respeto a Demet en diversas entrevistas y viceversa. Son esos pequeños gestos, esas miradas cómplices en eventos o incluso en fotografías compartidas con amigos en común, las que alimentan la esperanza de los fans. Y cuando hablamos de una posible boda, no es algo que surja de la nada. Son años de especulaciones, de deseos colectivos, de ver cómo dos personas que parecen tan bien juntas podrían, de hecho, haber encontrado el amor verdadero. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a cada movimiento de sus estrellas, han reportado en innumerables ocasiones sobre un posible romance, aunque ellos mismos hayan sido, en su mayoría, discretos al respecto. Y esa discreción, paradójicamente, a veces alimenta más los rumores y las expectativas. Ahora bien, ¿qué hace que la idea de que Can y Demet se casen sea tan emocionante para tantos? Creo que va más allá de ser solo fanáticos de una serie. Es la historia de dos personas jóvenes, talentosas y carismáticas que, tras haber compartido un proyecto tan exitoso, parecieran haber desarrollado un vínculo profundo. En un mundo donde tantas relaciones parecen efímeras, ver a dos personas que irradiaban tanta felicidad juntas, tanto en la ficción como, se intuye, en la vida real, nos da una pincelada de esperanza y romanticismo. Además, ambos tienen una base de fans masiva y muy leal que los ha apoyado incondicionalmente. La idea de que su historia de amor, que comenzó en la pantalla, pudiera culminar en un compromiso real, en una unión para toda la vida, es un guión que muchos quisiéramos ver escrito. Es el felices para siempre que tanto buscamos en nuestras historias favoritas, pero esta vez, con protagonistas que sentimos que conocemos. Y si nos ponemos a analizar las pistas, hay material para un documental. Las constantes interacciones en redes sociales, a pesar de sus agendas ocupadas, las felicitaciones públicas en cumpleaños o logros profesionales, las veces que se han defendido mutuamente ante críticas, todo suma. Incluso ha habido momentos en los que en entrevistas separadas, ambos han evitado confirmar o negar categóricamente una relación, dejando siempre esa puerta entreabierta a la imaginación y a la esperanza de los seguidores. Y eso, en el mundo del entretenimiento, es un arte. Mantener el misterio pero a la vez dejar entrever la posibilidad de algo más. Piensen en las imágenes que hemos visto.
Momentos capturados en fiestas de amigos, en eventos de la industria, incluso en viajes que por casualidad parecían coincidir. Cada foto, cada vídeo corto se convierte en objeto de estudio. ¿Estaban juntos? ¿Se encontraron allí? ¿Son solo amigos? Y aunque la respuesta oficial sea a menudo vaga, la energía que transmiten en esas pocas imágenes es innegable. Hay una familiaridad, una comodidad mutua que va más allá de la simple cortesía profesional. Además, Can Yaman ha sido un fenómeno mundial, y Demet Özdemir no se queda atrás. Su fama trasciende fronteras y la noticia de su posible unión no solo emociona a sus seguidores en Turquía, sino a admiradores de todas partes del mundo, incluyendo, por supuesto, a nuestra comunidad hispanohablante. Muchos de nosotros los conocimos a través de Erkencikus, y nos quedamos prendados de su talento y de esa chispa única que compartían. Por eso, la expectativa de verlos dar un paso más allá en su relación es tan grande. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no quiere ver a dos personas que parecen tan destinadas a estar juntas formalizar su amor? Can y Demet, con su carisma, su belleza y su éxito, forman una pareja que visualmente y en términos de química, es muy atractiva. La idea de que pudieran estar planeando una boda, con todos los preparativos, las filtraciones, las especulaciones sobre el vestido de la novia, el traje del novio, la lista de invitados, es material de ensueño para cualquier fan de las historias románticas. Es importante recordar que aunque los rumores sean fuertes y las esperanzas altas, hasta que no haya un anuncio oficial por parte de ellos, todo lo que tenemos son especulaciones. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la forma en que la conexión entre ellos ha sido tan evidente para el público durante tanto tiempo, hace que sea difícil ignorar la posibilidad. Y es precisamente esa posibilidad, esa esperanza de que el amor que vimos en pantalla se haya trasladado a la vida real, lo que nos mantiene tan enganchados a esta historia. Hemos visto cómo otras parejas de actores que compartieron pantalla han terminado juntas, y eso también alimenta la fantasía de que Can y Demet puedan seguir ese mismo camino. La industria del entretenimiento a veces nos regala esas historias de amor que nacen en el set y florecen fuera de él, y los fans somos los primeros en celebrar esos finales felices. La especulación sobre su boda se intensifica cada vez que alguno de los dos hace un comentario sobre el amor, el matrimonio o el futuro. Son esas declaraciones, a veces crípticas, a veces llenas de significado, las que sirven de combustible para los rumores. Y nosotros como seguidores estamos siempre atentos a cada palabra, a cada gesto. Además, piensen en el impacto mediático que tendría una boda de Can y Demet. Sería sin duda uno de los eventos del año en Turquía y un tema candente a nivel internacional. Las revistas, los programas de televisión, las redes sociales, todo estaría hablando de ello. Y eso, para ellos, también significa una gran plataforma para consolidar su imagen pública como pareja. Pero más allá de la fama y los medios, lo que realmente deseamos es que, si hay algo entre ellos, sea auténtico y les haga felices. La manera en que se miran, la forma en que se ríen juntos, la energía que comparten, todo sugiere una conexión especial que va más allá de la actuación. Y si esa conexión los ha llevado a considerar un futuro juntos, a planear una boda, entonces, como fans, no podemos sino alegrarnos por ellos. Hemos revisado los indicios, hemos sentido la energía que desprenden, y la esperanza de que Can y Demet estén a punto de dar este paso tan importante en sus vidas es palpable. Es la culminación de un sueño para muchos de nosotros, que vimos nacer su historia en Erkencikus, y hemos seguido atentos cada uno de sus pasos, esperando este dulce desenlace. La posibilidad de una boda entre ellos no es solo un rumor más, sino la materialización de un deseo colectivo que nace de la admiración por su talento y la evidente química que comparten. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los entresijos de la expectativa que rodea a Can y Demet y su posible unión, analizando las señales y la emoción que esto genera en todos nosotros. Hemos hablado de la magia que traspasó la pantalla y cómo esa conexión nos ha mantenido expectantes ante la posibilidad de verlos dar el gran paso. Realmente espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo al prepararlo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en cada vídeo. Su presencia aquí, sus comentarios, sus me gusta, todo eso nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos les sea entretenido e informativo. Y ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet están realmente a punto de casarse? ¿Qué es lo que más les emociona de esta posibilidad? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han sentido la misma emoción que yo al hablar de esta pareja, no olviden dejar un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Can Yaman, de Demet Özdemir, o de las telenovelas turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se aseguran de que la magia continúe y no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Muchísimas gracias por ver, y hasta la próxima. Un abrazo enorme.